Hola, ¿qué tal? Esto es el comentario positivo. Estamos otra vez, pues, tratando de dar un mensaje que viene de parte de Dios en un tiempo muy, muy difícil, en donde hemos visto, pues, hay un espíritu de muerte en el mundo y, pues, las noticias nos plagan de malas noticias, de situaciones adversas, de muerte, de enfermedad. Pero hoy, este espacio, esta ventana es para precisamente el evangelio es de buenas noticias y es para traer consuelo a los que están tristes y a los enlutados, dice la palabra. Y pues esa es la razón por la que existe esto, y solamente Dios puede detenerlo, y por eso le pedimos siempre al Señor que sea Él el que nos revele toda verdad para poder dar algo, una palabra edificante, una palabra poderosa, una palabra de bendición, una palabra de revelación, porque necesariamente, si el Espíritu Santo no interviene, de nada sirve que estemos trabajando en esto para ustedes. Y bueno, el día de hoy el Señor puso en mi corazón hablar de Abraham. Vamos a hablar de la fe. Abraham es el ejemplo y el prototipo de la fe. Él fue al primero al que Dios de hecho, donde empezó todo, donde él se lo tomó el Señor a pesar de que cometió errores, pero la fe, eso fue lo que lo hizo que el Señor lo viera como justo. Pero hoy vamos a hablar de un tema específicamente. Viene aquí la situación, que aún yo he escuchado a predicadores que han hablado al respecto de Abraham y de cómo tuvo hijos hasta muy anciano. Y a veces han dicho que aún hasta su esposa Sara se le hacía como increíble cuando el Señor habla con ella y le dice que va a tener un hijo a la vuelta de un año, y ella se ríe. Muchos dicen es que se reía porque su marido, pues, la edad que tenía, y pues no, es un error. Es un error de interpretación, es un error de visión en lo que estamos leyendo, y hoy vamos a explicar esa parte. Y vamos a empezar en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y el Señor dijo a Abraham, aquí todavía no era Abraham, aquí era Abraham. Obviamente estamos hablando de un hombre, pues para la edad en que murió, joven, estaba más o menos a la mitad de su vida, poco antes, algunos años antes de llegar a la mitad de lo que fue su vida. Y el Señor le dice a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Bueno, sí, ya tenía 75, ya estaba pues a más de la mitad de su edad, pero finalmente él todavía vivió más de 100 años. Entonces vemos que él tenía 75 cuando partió. Dice que tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó ahí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó ahí un altar al Señor, e invocó el nombre del Señor. Bueno, vemos hasta aquí. Vamos a orar. Papito, estamos delante de su presencia. Le pido, Padre, que sea el Espíritu Santo el que hable y no yo, Padre bendito. Pero es muy, muy importante que podamos aprender la fe y las situaciones que pueden pasar por falta de la misma, Señor bendito. Pongo mi vida en sus manos, que sea el Señor Espíritu Santo el que hable. Yo me hago a un lado, Señor bendito, porque yo sé que el que nos guía a toda verdad, el que tiene razón en todo, y el que quiere darnos una visión diferente en estos tiempos de dificultad, es mi Señor Espíritu Santo. Nos ponemos en sus manos, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vemos aquí que Abraham le creyó a Dios y hizo lo que el Señor le mostró. Pero vemos también que le prometió una descendencia pues muy numerosa, muy numerosa, una descendencia. Dice que iba a ser muy grande su descendencia. Dice: a tu descendencia daré esta tierra, a una descendencia que él aún no había tenido. Vamos a ver ahora en el capítulo 15,
versículos 1 al 6, dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham, aquí todavía es Abraham, todavía no es Abraham, en visión diciendo: no te metas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será sino que uno saldrá de tus entrañas y él será tu heredero. Lo llevó afuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él lo reconoció por justicia. El Señor reconoció por justicia cuando él le creyó que iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo, una muy grande descendencia. Vemos, pero que, bueno, aquí dice que el heredero de su casa iba a ser, en aquellos tiempos así era, si no tenían hijos ellos morían, entonces el sirviente que más años, que más fiel hubiera sido, era quien se quedaba con la herencia del patrón. Entonces él ya pensaba que se iba a quedar su sirviente con la herencia, y el Señor le promete que va a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Entonces vemos aquí que una vez más le dio la promesa al Señor, pero ya habían pasado algunos años desde que le dio la primera vez la promesa. Y vemos después en el versículo 17, versículo 1, dice: cuando Abraham tenía 99 años, y aquí ya desde los 75 hasta los 99 no se había cumplido la palabra, el Señor le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto está contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino tu nombre será Abraham. Aquí fue donde le cambió el Señor, y en vez de ser de ser padre bendecido, que es lo que quiere decir Abraham, pasó a ser Abraham, que es padre de multitud de naciones. Y entonces dice: porque yo te haré padre de multitud de naciones, te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham: tú pues guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre vosotros y tu descendencia desde ti, todo el varón entre vosotros será circuncidado, etc. Bueno, aquí ya vemos el momento en el que el Señor le hace la promesa a Abraham, le habla mucho de su descendencia, y sin embargo él ya tenía 99 años. Ahora, él desde los 75 le había dicho que iba a tener descendencia. ¿La promesa de Dios se tardó? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, vamos a ver el versículo 18, el capítulo 18, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Habían 3 hombres y entre ellos estaba el Señor. Cuando vemos que dicen que es el ángel del Señor, después el Señor mismo, estamos entendiendo que al Padre nadie lo ha visto, y al Hijo es al único que se le ha visto en una forma humana. Entonces cuando habla del ángel del Señor, es el Señor Jesús, y entonces entendemos que es el Señor Jesús el que habló con ellos junto con 2 ángeles. Y dice: entonces ellos, hablando de los 3, le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: allí en la tierra. Y aquel, o sea el Señor, dijo: ciertamente volveré aquí por el tiempo del año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo: concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Hay algo demasiado difícil para el Señor. Volveré a ti al tiempo señalado por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos para despedirlos. Bueno, aquí vemos hasta este punto, vemos el momento en el que el Señor otra vez le hace la promesa a Abraham de descendencia, y le dice todavía a Sara: vas a tener un hijo. Y ella se ríe y dice: estando viejos ya ambos podremos tener un hijo. Y ella pensaba: bueno, si
si más joven no le puede dar un hijo a Abraham, ahora menos, porque ya había cesado, lo dice aquí, la costumbre de las mujeres. Entonces, aquí el punto es que aún ella, estando enfrente del Señor, mintió y negó diciendo, yo no me reí, cuando el Señor Jesús, ¿a quién le puede mentir al Señor? Nadie le puede mentir, y él sabía que ella se había reído. Entonces vemos y entendemos que aquí el problema no era Abraham, ya que Abraham había mostrado muchas veces su fe, le había mostrado muchas veces la fe que le tenía el Señor, y él por eso lo tenía por justo. Pero Sara era una mujer que dudaba, que tenía dudas, quizás ni siquiera creía igual que su esposo en el Señor. Eso es un problema muy fuerte dentro de los matrimonios, cuando uno de los dos está en fe y el otro duda y está continuamente dudando y le cuesta trabajo caminar, porque son una pareja, y si uno duda, a los dos se les vienen las consecuencias, porque finalmente, pudiendo haber tenido una descendencia desde el principio, no tuvieron descendencia hasta los 99 años, hasta los 100 años, se puede decir, porque a los 99 fue cuando lo estaba visitando aquí el Señor y le dijo el año próximo. Entonces a los 100 años de Abraham fue cuando tuvieron un hijo, y pudieron haberlo tenido antes, pero aquí ya vemos el problema de que en un matrimonio, pues tiene que ser todo recíproco junto, tienen que caminar juntos. Si no caminan juntos, entonces hay algo que va mal, que está trabajando mal. Cuando habla del yugo desigual el Señor Jesús, habla de en un arado tienen que poner a dos bueyes que sean del mismo tamaño, porque si no, la madera que llevan arriba, que los va yendo, tendría que ir chueca, y a ir chueca, entonces uno de ellos va jalando, tiene pies más cortos obviamente y el otro más largos, entonces se tarda más en caminar, y entonces se va yendo chueca y no va como debería de ir el arado. Entonces en eso nos tenemos que dar cuenta que aún cuando precisamente cuando habla de un yugo desigual, es de las personas que no van caminando en ese mismo nivel. Entonces al no ir caminando en ese mismo nivel, empieza a irse por otro lado, se va totalmente mal y sale todo mal dentro de lo que es el arado. Entonces vemos que por algo el Señor dice que no tengamos yugo desigual, porque va a ser bien difícil mantener un matrimonio cuando uno de ellos está totalmente con el Señor y el otro duda o no quiere. Esa es una parte muy, muy, muy difícil. Ajá. Entonces, bueno, ahora vamos a la escritura que está en vamos a ver la escritura que está en el capítulo 11, versículo 30. Dice la palabra de Dios: y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer del hijo de Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Los días de Taré fueron 205 años.